Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. A indicarle, por favor, Zabaleta, si Ángeles tiene problemas con su internet, Zabaleta, por favor, tomas nota de lo que te indique, ya sea aumentar puntos, notas, para que le pases posteriormente a Ángeles, ¿ya? Parece que él tiene problemas con su internet, ¿correcto? Buenos días, profesor. Ya, sí, Ya. profesor. Ok. Muy bien, jóvenes. El grupo que estaba ayer exponiendo, ¿está presente? Muy bien. A ver, para el grupo, para terminar con el grupo que ha expuesto, ¿cómo se registra el costo o gasto para la implementación de artículos de seguridad en la empresa? ¿Me dejo entender al grupo que ha expuesto ayer? Sí, sí, profesor. Buenos días. Ya. Buenos días. Mm, a ver. Suministro. Si no, con tu grupo, cualquiera de tu grupo también. Mm. A ver, sí, deme un momentito, profesor. Justo lo tengo acá. Ya, ya, A ver, a correcto. ver. Ah, plan contable. Ah, ya, profesor. Sí, te escucho. Me mencionó sobre los gastos o costos referidos a lo que es seguridad, ¿no? Claro, o sea, la compra de gel, las mascarillas, todo ello, Ahí. ¿cómo se registraría? Ah, ya. Justamente ayer creo que justamente estábamos conversando de eso y llegamos a la conclusión de considerarlo como parte del costo, ¿no? ¿Cómo así? A ver, Entonces, dame un ejemplo. por ejemplo, eh, en los restaurantes, por ejemplo, al elaborar un producto como es un plato, ¿no? Por el mismo hecho de incurrir en los gastos para la elaboración de este producto, de este plato, también también se va a tener que incurrir en este caso en lo que es el gel, para lo que es el lavado de manos, en lo que es cocina, lo que son los guantes, eh, la, todos los utensilios son para el cuidado, ¿no? Del,
de las partes del cuerpo, ¿no? Como son la cabeza y todo eso, ¿no? Y el traje, ¿no? Entonces, formarían parte del costo y tendríamos que añadirlo dentro del costo de venta. Ya, muy bien, pero ¿dentro de qué rubro? Sabemos que el costo para determinar el costo unitario, aparte de la utilidad, ¿no es cierto? Sí, Tenemos tres grandes grupos, o rubros si quieres, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de ah, ya, fabricación. claro. Irían como gastos indirectos, profesor. Como gastos indirectos. Indirectos de fabricación, sí. Porque en Ya. sí la materia prima es la materia en sí lo necesario para poder, lo esencial para poder sacar este producto a la venta. Me refiero en este caso, si nosotros elaboramos comida, por ejemplo, ¿qué podría ser? Ceviche, la materia prima esencial vendría a ser el pescado, ¿no? Ujú, ujú. Y en este caso, como estos son productos ya externos, pero son necesarios para poder llevar este producto, entonces podrían hacer como a representar gastos de fabricación. Ya. O sea, un gasto indirecto de fabricación, ¿correcto? Exactamente, sí, profesor. Ya está, muy bien. Ustedes han hablado dentro de su exposición que hay activos que se amortizan. ¿Todos los activos se amortizan o qué activos se amortizan? Ah, se amortizan los intangibles, profesor. Por ejemplo, Por ejemplo, podría ser un... A ver. Un momentito, profesor. no, No, sí, sí, mi grupo. sí, sí, te escucho. Ya, profesor, ¿podría ser en este caso un software? Ya, Ya, y justamente podemos tener en cuenta que con el tiempo este software va a perder valor, ¿no? Por el mismo hecho de ser un activo. un En activo este intangible, ¿no es cierto? intangible, sí. Ajá. Las patentes, marcas también son activos intangibles. Sí, justamente. Claro, eso es lo que se amortiza, ¿no? Generalmente los intangibles.
Ustedes han hablado también de capitalización de los gastos. ¿Capitalización de los gastos en qué condiciones o en qué situaciones se da? ¿Se acuerdan, no? Que han hablado sobre, ha habido un rubro de capitalización de los gastos. Claro. A ver. Profesor, buenos días. Buenos días, Peralta. Profesor, respondiendo a su pregunta sobre la capitalización de los gastos, Ajá, en sí, para capitalizar los gastos son aquellos que involucran un activo fijo o un activo intangible, ¿no? Es decir, que estos gastos o costos, en caso de que también sean costos, se van a capitalizar, son los que van a brindar un beneficio económico a la entidad. Y se refieren a estos costos o gastos que incrementen la vida útil de un activo en cuestión, ¿no? o sea, me estás hablando, por ejemplo, si te he interpretado bien, de una revalorización de activos. Claro. Sí. Revalorización. Claro. Muy interesante, ¿eh? Porque la terminología que ustedes emplean, ¿no? Y las preguntas que yo les hago, se hagan capitalización de los gastos, o sea que si yo le doy al activo fijo más años de vida, esa es capitalización. Esa sería reevaluación, profesor. Reevaluación, correcto. Y se podría capitalizar, estamos hablando de activos. Mm, Les toca, ¿no? sí, claro. Capitalización de los gastos, dice. ¿Y me podrían dar un ejemplo, por ejemplo, de esta capitalización de gastos? Profesor, tal vez se podría, tendría más o menos un ejemplo. Ujú. Ya. Datos financieros, a ver. Por ejemplo, los que podríamos poner, por ejemplo, los gastos financieros en los que se incurren, por ejemplo, al tomar un préstamo para poder realizar una construcción, ¿no? Ya. Ya, Gasto. y justamente podríamos referirnos y vincularlo a lo que es la capitalización de estos gastos, al nosotros incluir estos intereses que se van a incurrir por el hecho del préstamo para poder ejecutar la construcción, eh, incluirlos en el valor del activo. Los gastos de intereses en el valor del activo, Los eso gastos no, financieros. Ujú. perdón, los gastos financieros, eso no te eleva el costo de tu producto Sí, justamente. y eso te vuelve competitivo en el mercado. Mm. Vamos, jóvenes, para todo el salón también, ¿ah? No solo para el grupo que estés poniendo. Si alguien tiene la respuesta o tiene la idea, puede intervenir y ganar sus puntos. No solo se limiten a ser pasivos, tienen que ser activos también ahí. Sí, podría ser en este caso, profesor, mientras esté ejecutando la obra, o mientras el Ya, activo se podría decir que esté en instalación, construcción, ¿no? O recién en adecuación.
Recién en este caso se podría cargarle al activo, pero ya cuando este esté en funcionamiento o esté terminado, ya estos gastos ya podrían ser llevados ya en sí ya como gastos, ¿no? Como resultados. Como resultados, correcto. Como resultado se lleva estos gastos financieros que he realizado. Pero ustedes han hablado de una capitalización de los gastos. Capitalización, yo que entiendo que aumentan los gastos, ¿van a aumentarme el capital? A eso me refiero. Ah, Profesor, Sí, buenos días. Yo encontré que capitalizar es un método contable utilizado Para para reconocer reconocer. lo que es el gasto de un activo a largo plazo durante un periodo de tiempo específico que generalmente está por la vida útil del activo a largo plazo. a ver, a ver, a ver. A ver, Patiño, discúlpame, no sé si puedes arreglar tu micro porque te escucho entrecortado. Profesor, ahora sí. Ahora sí. Quería decirle que capitalizar es un método contable utilizado para lo que es reconocer el gasto de un activo a largo plazo durante un periodo de tiempo especificado, que generalmente está dada por la vida útil del activo a largo plazo. Es cuando una empresa decide capitalizar un gasto, está reduciendo la cantidad del gasto asociado con el activo en un periodo determinado. O sea, tiene una vinculación directa. Ajá, sí. Ya, ya, correcto. Sí, sí, jóvenes, eso es importante porque nosotros hablamos de capitalización de gastos, automáticamente decimos, ¿cómo un gasto pues, se puede capitalizar? Si hablo de capitalizar, quiere decir que hay un incremento de capital? ¿Qué dice la ley de sociedades frente a eso? ¿Qué dice el marco tributario? ¿No? Si bien es cierto, estas normas internacionales de información financiera nos traen una terminología novedosa quizás, ¿no? Tenemos que saberla interpretar y saberla analizar para posteriormente aplicar correctamente. No se olviden ustedes de que los estados financieros, hay unas notas a los estados financieros, que es ahí donde estas cosas no se deben explicar y fundamentar, ¿ya? Quizás para después del control jóvenes, vamos a hacer notas a los estados financieros. Se les va a plantear estados financieros y ustedes van a tener que analizar, ¿no? Se les dará la actividad, el rubro que se dedica a la empresa y los puntos más saltantes para que ustedes, aplicando esta, estas normas, ¿no? Correctamente, se pueda dar una interpretación. Ojo, y es posible que de ahí salga el tercer examen, ¿ah? Solo pura práctica. Entonces, todo lo que estamos haciendo es importante tomarlo en cuenta para la aplicación del mismo. Entonces, en el siguiente control, después de este, ¿no? Haremos que 5 preguntas de teoría, puntos, son 5 puntos, y 15 va a valer la práctica, ¿no? Hacen 20. Entonces, vayamos preparándonos para poder analizar e interpretar correctamente esta terminología. Es muy posible, voy a ver cómo podríamos hacer ese examen grupal, ¿no? Para que todos los grupos, como ya se conocen, sepan y puedan interpretar. Ojo, pero la interpretación no tiene que ser jóvenes, por favor. Creo, he leído, no. Ya me están presentando notas a los estados financieros, ahí no hay esa terminología, ¿correcto? Ahí ya tenemos que explicar y sustentar el motivo por el cual yo he utilizado esa terminología y qué quiere decir, ¿no? Si yo tengo un método de evaluación PEX,
¿por qué usted estaba utilizando un método de promedio y lo he cambiado a PEX? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y que me va a dar este cambio de control de inventarios? ¿No? Todo ello, jóvenes, vayan pensando sobre lo que vamos a realizar. Para concluir con este grupo, hablaron también sobre un protocolo de salud. Ujú. Sí, profesor. ¿A qué se han referido con ese protocolo de salud? De hecho, es una serie de protocolos de salud, profesor. Es, ¿En qué consiste? ¿Me lo puedes resumir en 5 palabras o 10 palabras? Uy, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, profesor, de hecho es una serie de protocolos que ha emitido, es para que se reactiven las empresas, ¿no? Si es que van a volver a trabajar, tienen que cumplir una serie de protocolos para que se garantice que están trabajando de forma segura, sobre todo para sus clientes y para sus trabajadores, ¿no? El gobierno es el que ha aprobado estos protocolos, en protocolos generales de salud, pero el más importante, o al menos el principal, es el lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Eh, Todos estos protocolos están eh, disponibles una vez que hayan sido dados según el ministerio o según eh, la región, de acuerdo al departamento también en el que se encuentran. De acuerdo a eso, si es que la empresa está dentro de los requisitos para poder volver a operar, tiene que cumplir con este protocolo. De ahí tienen que inscribirse. Todos estos protocolos, la empresa tiene que proceder a presentar un plan de emergencia para el control del COVID-19 al sector ministerio correspondiente. Y luego, bueno, se van a aprobar todos estos protocolos. Y en el cuadro que mostré el día de ayer, con un procedimiento para el inicio de actividades, todos eso tienen que ser autorizados, presentados y registrados en el SICOVID-19, que es una página web disponible para las empresas que van a empezar a operar. Ya, correcto. Muy bien. Jóvenes, como manera de comentario, un comentario, este, ha salido un comunicado de parte de la vicerrectora del DUFA, si no me equivoco, de que hay unos, de acuerdo al sílabus, cursos presenciales que va a haber, no sé si es para cuarto, quinto, o los dos, o solo quinto, en la universidad, ¿no? Para que a partir del 1 de julio se hagan las clases presenciales, ¿no? Ahora ustedes se han enterado de que en la universidad ya hay personal administrativo con este virus. Han detectado 8 o 9 personas en la universidad. Los medios, ustedes saben cómo funciona, ¿no? Los medios cuando se les paga, ellos hablan lo bonito, lo hermoso, pero cuando no se les da, no se los incentiva económicamente, empiezan pues a dar con palo, con fierro, con todo se van. Esa es la prensa, y no todo, no es solo los periódicos, es también las radios, ¿no? Todos los mecanismos de información. Entonces, la universidad menos tampoco, ¿no? Comunica la situación actual del personal. Entonces, ¿cómo van a ser esos alumnos que van a ir a la universidad a hacer sus clases presenciales? ¿Qué mecanismos? Como dijo su compañera anteriormente, ¿qué protocolo va a seguir? Si estamos viendo que la universidad, el personal administrativo no está dando estos implementos necesarios de protección.
ha habido una publicación que Imagen Institucional, si no me equivoco, ha comprado 40.000 mascarillas por un monto de 88.000 soles, ¿no? Y que estas mascarillas no sirven. ¿Quién dice algo, joven? No estoy criticando, por si acaso. Es mi punto de vista. O sea que no todo lo que brilla es oro, jóvenes. Eso hay que analizarlo, ¿no? Que se invierta en los alumnos, que se invierta en, en la, en la seguridad de los alumnos, del personal. Bienvenido sea. No, no porque son jefes, por ejemplo, la jefa del DIGA ha ordenado que el personal administrativo ya vaya a trabajar. Entonces, ¿qué mecanismos? O sea, que porque yo soy jefe máximo y mando pues a trabajar, ustedes como hijos, como hermanos de sus familias, ¿qué harían? Es ir prácticamente a buscar la muerte. Pero si hay mecanismos de protección, todo esto, bueno, pues eso, jóvenes, porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? No solo hay que criticar, también hay que construir, ¿no? Construir y aplaudir también lo positivo, ¿no? Entonces, hay muchos alumnos de ustedes que han tenido quizás algún beneficio, han hecho un intercambio universitarios, han ido a Colombia, ¿no? Por un semestre, han adquirido bien, bien jóvenes, bien, ¿no? Los mismos docentes. ¿Por qué? Porque eso permite un cambio de pensamiento, un cambio en, en el dictado de clases, o sea, es una experiencia nueva. Pero yo estoy de acuerdo, jóvenes, y siempre lo he dicho, siempre lo he sostenido. ¿Por qué voy a mandar a un viejito que a solo le queda 5 o 6 años a hacer este curso? No estoy marginando, por si acaso. Cuando hay docentes jóvenes que les queda, ¿no? 10, 15, 20 años de servicio a la universidad. Ahí, jóvenes, ahí debe apuntar la universidad a invertir en los jóvenes, porque los jóvenes tienen mucho que dar a la universidad. En cambio, ya pues los que estamos en la tercera edad, aquí vamos a hacer turismo, ¿no? Esa era una sugerencia que siempre se les ha hecho llegar. Inviertan en los docentes jóvenes, porque ellos van a quedarse en la universidad. Hace 2 años, eso para que tengan conocimiento y este público conocimiento, no estoy inventándome, todo el consejo universitario, o sea, todos los decanos, han ido a un curso a Brasil, ¿no? Todo pagado. Creo que se ha gastado algo de $1.000.000.000, si no me equivoco. Han ido a Brasil, han recibido sus cursos, después han regresado al Perú, después nuevamente después han tenido que elegir un país para complementar su capacitación, llegaban nuevamente a Perú y después nuevamente a Brasil, ¿no? Ha sido una capacitación para todos los decanos del Consejo Universitario. Pregunto, en diciembre han concluido esos trabajos o su periodo, los decanos, ¿qué han aportado a través de los medios de la prensa universitaria, ¿no? De TV UNSA? ¿Qué decano ha salido y dicho, bueno, yo me he ido a Brasil, de ahí me he ido a Colombia, he estado estudiando contabilidad y este es mi aporte? Nada, jóvenes, nada. ¿Por qué? Porque ya la mayor parte son pues de la tercera edad, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes deben sugerir que se capaciten los docentes jóvenes,
Porque ellos todavía tienen mucho que dar a la universidad. Y se va a reflejar en ustedes, jóvenes. Otros docentes tenemos otro tipo de capacitación, ¿no? Que es una capacitación permanente, ya sea a través de internet, ya sea inversión a través de libros, ¿no? Y de estudio constante. Estar frente a unos alumnos no es, pues, jóvenes, repetir y repetir lo mismo. Es una capacitación permanente, porque hay alumnos que traen cosas novedosas, son inquietos en el conocimiento y tenemos que estar preparados para poder, ¿no?, satisfacer sus inquietudes. Porque si yo voy a presentarme así por así, una pregunta y el alumno se da cuenta, ¿no? Saca su propia conclusión. No dejo ahí, jóvenes, pero mucho cuidado, a lo mejor va a haber clases presenciales, que se tomen las medidas del caso. Este virus ya está, jóvenes, constantemente, ya un ratito. Perdón, joven. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estos jóvenes, pues, necesita tanto de ustedes como de nosotros, ¿no?, una capacitación permanente. Siempre hay que buscar el conocimiento fresco, un conocimiento que nos ayude a sentar las bases de nuestra profesión. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ese comentario como para que ustedes tengan una idea de lo que, ¿no?, va posiblemente pase con ustedes de cuarto o de quinto, no sé, ¿no?, para hacer clases presenciales. Que dirán también sus padres, ¿no?, sabiendo que en la universidad ya hay contagios en la universidad. Entonces, sus padres, ¿qué dirán, no? Oye, vas a ir ahí, vas a traerme la enfermedad y después, ¿qué hacemos? ¿No? Y están viendo que las clínicas, si no el Estado les ha puesto un paralé, que máximo van a cobrar hasta 55.000, porque están cobrando 200, 300.000 soles por salvar la vida, ¿no? Es mercantilismo. Pero se están presentándose muchas cosas que nosotros tenemos que analizar y que afectan directa o indirectamente a los empresarios, al personal, ¿no? Aquellas personas que tienen una actividad económica. Muy bien. Ángeles, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, este grupo 14, ponles. Ya, profesor. Muy bien. ¿Algo más? Profesor, mi grupo también quiere exponer. Ya, a ver, Chávez, Quispe. Comparte tu cámara. Chávez, ¿ya estás ahí? Ah, ya. Sí, profesor, responde a mi compañera Zabaleta. Ya, muy bien. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros todos. Nosotros también vamos a exponer sobre los efectos de la contabilidad ante esta pandemia. Siguiente. Primeramente vamos a partir de dos noticias que salen en el diario Gestión, que nos dice la primera que el 74% de las empresas ya cuenta con un plan de retorno seguro al trabajo tras reactivación económica. ¿Qué nos quiere? En porcentajes tenemos que cerca de un 60% de empresas solo iniciará el retorno para las áreas críticas del negocio y tenemos que cerca de un 20% permanecerá trabajando de manera remota o de manera virtual
hasta el retorno total de toda la compañía. Y tenemos que solo un 5% ha planteado el regreso total de sus trabajadores. Siguiente. Otra noticia del diario Gestión es que los planes sanitarios que representen las empresas para evitar el COVID deberán ser actualizados mensualmente. Esto es según resolución ministerial número 377 del 2020 del MINSA, que ha sido publicada en el diario El Peruano. Nos dice que esta norma estipula que el plan deberá ser actualizado mensualmente en la misma oportunidad en la que debe remitirse la planilla mensual, el PLAME, conforme al último dígito del RUC. Siguiente. Ya, partiendo de un análisis de las principales prácticas empresariales de manera de planificación de continuidad de negocios y gestión de emergencia, vamos a exponer 10 medidas que van a hacer frente a esta pandemia. Siguiente. Como primera medida que deben ejercer las empresas es establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. Segundo, sería evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta ante la emergencia sanitaria. 3. Establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores y crear documentos de comunicación estandarizados. 4. Mantener el bienestar físico, mental de los empleados. Y tenemos un quinto punto que dice centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro. Siguiente. Ya, tenemos 5 puntos más que son desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo. Séptimo, responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones. Como octavo punto tenemos elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de la información y la privacidad. Noveno, tenemos las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus planes de ejecución. Y como último punto tenemos que actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa. Siguiente. Ya, como ya sabemos, la pandemia del coronavirus va a presentar enormes desafíos para los contadores quienes elaboran los estados financieros, ya que es probable que una empresa en su análisis FODA no haya considerado a una pandemia como una amenaza, y como los contadores presentan información financiera a sus usuarios, tiene que ser información confiable y oportuna. Y como antes no se ha dado este tipo de situación, es por eso que nos vemos afectados en mayor parte, ¿no? Siguiente. Las NICs a considerar en esta pandemia que nos afectan, tenemos la NIC 10, Empresa en Marcha, tenemos la NIC 29, Información Financiera en Economía Inflacionaria, tenemos la NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos, y la NIC 20, Contabilización de las Subvenciones de Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. Siguiente. Ya, como primer punto que vamos a tomar es la empresa en funcionamiento y liquidez. Como uno de los principios contables es la empresa en marcha, también más conocido como la empresa en marcha, tenemos que se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque una empresa se crea para que en un futuro tenga actividades operacionales, que esté activa durante el futuro. Entonces, con esta pandemia hemos visto que se han interrumpido las actividades industriales, el giro de negocio de cada entidad. Entonces, se ve afectado. ¿Y por qué está relacionado con nuestra liquidez? Porque a pesar de que no estemos trabajando, o sea, las empresas no estén laborando, tenemos, por ejemplo, teníamos cuentas por pagar a nuestros proveedores y ahí nuestra liquidez se ve afectada en esta pandemia. Siguiente. Tenemos la evaluación del deterioro.
¿Qué nos dice la evaluación de deterioro? Nos dice que al final de cada periodo de presentación de informes, las empresas deben evaluar si hay algún deterioro de los activos no financieros. Y nos dice que al evaluar el deterioro, las empresas deben determinar las cantidades recuperables de los activos. Este cálculo requiere una estimación de las corrientes de efectivo futuras previstas y las expectativas sobre las variaciones de las corrientes de efectivo. Nosotros también, como ya sabemos, como nos dice aquí la teoría, se evalúa al fin de cada periodo. Pero como ya nos explicó nuestro compañero George, a veces los softwares se tienen que amortizar o también nuestros activos fijos se tienen que depreciar. Es por eso que también se va a ver afectado nuestra evaluación del deterioro. Siguiente. Tenemos las modificaciones del contrato. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros clientes y a nuestros proveedores en esta pandemia. Es por eso que tenemos que hacer unas modificaciones en nuestros contratos. Por ejemplo, podemos hacer descuentos a nuestros clientes para que nos paguen y tengamos más liquidez, o hacer modificaciones de contrato con nuestros proveedores para que nos alarguen tal vez el plazo de nuestras cuentas por pagar, para que así nuestra liquidez no se vea afectada, o llegar a acuerdos con ellos. Por eso es que en esta parte tenemos que aplicar la NIF 15, que es las modificaciones del contrato. Siguiente. La medición del valor razonable. La medición del valor razonable, como ya sabemos, es el valor del mercado, y ambas partes tienen que estar debidamente informadas. Entonces, se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque el mercado ahorita es muy volátil. Está en subidas y en bajadas, aunque está más en bajadas, porque en esta situación la mayoría no están invirtiendo. Es por eso que nuestra medición del valor razonable está muy afectada en esta situación. Siguiente. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya estoy en clase. Profesor, tengo una Sí, consulta. ya. Ya. ¿Puedo poner su diapositiva 3 del grupo, por favor? Profesor, al grupo le pregunté, en los planes sanitarios que se tienen que presentar al MINSA para empezar a elaborar las empresas, ¿son a todas o es a las MIPES y a las que pertenecen al régimen general? ¿Y a quién se presentan los formularios? ¿Yo lo lleno o los documentos y lo presento de frente al ministerio? Ya, a ver. ¿El grupo que has puesto tiene su respuesta? Ya, y como dice mi compañera, como sabemos, hay 4 fases de reactivación económica, y en la cual ya estamos en la segunda y vamos a entrar a la tercera fase. ¿Cómo están divididas las empresas? Pues las empresas están divididas de acuerdo a... según lo que he leído es que el gobierno ha dividido a estas empresas de acuerdo a si son vulnerables al contagio del coronavirus o del COVID-19. Es por eso que en la primera fase de reactivación están las mineras, las de construcción, ya que ahí no hay mucho personal o muchas personas que están ahí en ese sector. Es por eso que están divididas en esas 4 fases. Y tiene otra pregunta que la podría repetir, no la escuché.
A ver, la primera pregunta era de que si todas las empresas tienen que presentar los formularios sanitarios para que ya la empresa empiece a elaborar. Y la otra pregunta, mi segunda pregunta sería, ¿los formularios a quiénes van dirigidos? Si me permiten, aquí jóvenes, quien juega un papel preponderante es, ya lo han citado ustedes, es el MINSA, el Ministerio de Salud, que a través de sus diferentes resoluciones ministeriales establece los parámetros. Acordémonos que últimamente ha llegado el ministro de Salud y ha estado visitando los centros de esparcimiento o concentración de la mayor cantidad de gente, que son los mercados, ¿no? Ha estado en el Avelino, ha estado en Río Seco, ¿no? Y ellos han dado una serie de normas que tienen que ser levantadas para poder aperturarse estos mercados. A falta de uno, no se abre. O sea, si tenemos dentro del mercado unos 500 comerciantes, todos tienen que seguir el protocolo y todos tienen que cumplir al pie de la letra, ¿no? Estas resoluciones para levantar y evitar la expansión de este virus. No olvidemos de que también existen brigadas, ¿no? Aparte de las fuerzas militares, que están constantemente controlando y evitando que esto se siga propagando. Tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad de que hay muchos efectivos policiales que han fallecido o que están actualmente infectados. Y que el Ministerio de Salud han colapsado los hospitales. Estamos en un punto muy álgido de esta pandemia y es muy posible que esto se siga expandiendo, ¿no? Ya es muy riesgoso, jóvenes, salir a la calle. No sabemos si vamos a pasar por una persona que a lo mejor está infectada, qué sé yo, ¿no? Una serie de situaciones que se presentan, ¿no? Y hay personas que son pues muy vulnerables a este tipo de virus, ¿no? Los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedades asmáticas, la tercera edad, una serie de factores que el MINSA ha tratado de controlar mediante estas resoluciones, pero ya ha colapsado, los hospitales ya han colapsado, joven. No vemos en el diario, en las noticias, que ya la gente está muriendo en las puertas o está durmiendo en las puertas de los hospitales porque ya no hay camas, no hay la atención, no hay, ¿cómo les digo?, la capacidad suficiente de poder atender. O sea, ya estamos en una etapa crítica. Se están levantándose, sí, los negocios, todo esto que han explicado sus compañeros, pero ¿será efectivo? ¿Ayudará a controlar esta pandemia? Hay otros que están saliendo con los remedios caseros, ¿no? Cebollas, jengibre, ajo, limón, y en las mañanas para reforzar, ¿no?, el sistema inmune de nuestro cuerpo. O sea, hay una serie de situaciones que se están tejiendo, jóvenes, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad, ¿no? De que ya esto se ha desbordado, jóvenes. Esto ya está convirtiéndose en incontrolable, en mi opinión. ¿Y qué es, pues, el MINSA, el único encargado, pues, de
informar, la verdad. Supuestamente hay 8.000, ya vamos a llegar a los 10.000 muertos, pero hay versiones de que son muchos más muertos, ¿no? Entonces, ¿quién maneja la verdad? Hay muchos que dicen que el presidente oculta la verdad. Y hay muchos políticos también que ponen su cuchara y dicen que ha fracasado, que debe irse, debe renunciar. Oiga, ¿y qué hicieron ellos cuando han estado en el gobierno? ¿Por qué los hospitales? Cuando se inauguró el hospital Leonel Delgado, era uno de los mejores de América. Y ahora vayan a ver cómo está. Es un castillo siniestro, ¿no? Totalmente abandonado, teniendo tanta plata, joven. ¿Y quiénes son los perjudicados? Es el pueblo. ¿Quién está sufriendo estos estragos de esta pandemia? Son los más pobres. Vean ustedes cómo salen con su bandera blanca. Hay gente que no tiene qué comer. Hay gente que gana buena plata y está recibiendo el bono, está recibiendo las canastas. Entonces, jóvenes, nuestra realidad es cruda, ¿no? Y nosotros a través de estas exposiciones tratamos de poner un poco de interés, que es un interés mundial. Nosotros como contadores, ¿qué aportamos? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la situación de las empresas, ¿no? En el caso, si me permite, el grupo que he expuesto, me hubiera gustado primero. Diario Gestión es un diario empresarial y saca muy buenos artículos, jóvenes, que se dedica solo al rubro de la gestión empresarial. Habla de todo respecto a la economía, las normas, todo. Es un buen diario, joven. Trae buenos artículos. Me hubiera gustado al grupo que he puesto la fecha de estas publicaciones, ¿no? No, en ninguna he visto la fecha de las publicaciones para que sus compañeros tengan también, ¿no? Hay algunos compañeros que tienen la inquietud de poder seguir esta investigación. Entonces, ya teniendo una fecha, se pueden ubicar, se pueden orientar, ¿no? Profesor, Sí. disculpen, ¿sí está la fecha en las diapositivas? Allá estaba un No sé si poquito puedo- muy, sí, Ah, actualizado sí, al 17 de sí, mayo. claro, en el otro también está la fecha, profesor. Actualizado ¿Cuál al es la más, 17. cuál es la más reciente? Al 11 de junio. Muy bien, allá. Decías que como lo pasabas rápido no se miraba bien. Muy bien, ahí están las fechas, jóvenes, para los que se interesen de esta situación. Muy bien. Profesor, Sí, Profesor, profesor, con respecto a la pregunta de mi compañera, creo que todavía no la habíamos respondido del todo. ya. Ya, preguntó que si todas las empresas, y sí, todas las empresas deben de presentar sus protocolos para acceder a la Activa Perú, y además preguntó qué formularios o cuál era el proceso más o menos de lo que debía seguir una empresa, ¿no? Para acceder al Fondo de Reactiva Perú. Y bueno, buscando la información, ayer lo expuso mi compañera, Yanira, si no me equivoco, y también encontré otra información acerca de, por ejemplo, un banco, ¿no? Que está afiliado a Reactiva Perú, que está puesto para prestar el dinero a las empresas, que es Scotiabank, que sigue 5 pasos, por ejemplo, ¿no? En este caso, que el primero es la presentación del reporte tributario SUNAT, que ya sabemos que uno de los requisitos es que no deben tener deudas tributarias las empresas que van a acceder a este beneficio. Luego el banco evalúa la solicitud, después se hace una formalización de la solicitud a COFIDE, luego se hace la confirmación a COFIDE sobre la solicitud, y si cumple con todos los requisitos, entonces cuenta con el desembolso a su cuenta, ¿no? Se le otorga el préstamo. Porque como sabemos, Reactiva Perú no es un regalo, ¿no? Es un préstamo, claro, sí, a bajo costo de intereses, pero es un préstamo a fin de cuentas.
Correcto, correcto. Los bancos tienen ya sus sistemas de información y a quién deben rendir las cuentas de la plata que se les ha dado, ¿no? Claro. Pero la pregunta era, ¿qué pasa con las y pequeñas empresas? Profesor, disculpe. eh, Sí, te escucho. Profesor, disculpe una pequeña acotación. Es que primero el MINSA dio una resolución en la que solo incluía a las MIPES, al régimen especial y al régimen general, y excluía a las personas natural con negocio, lo cual fue un error, y se corrigió emitiendo otra resolución ministerial donde también incluía a las personas naturales con negocio. En todo caso, todos estarían incluidos dentro de las empresas que tienen que presentar este plan sanitario. En la segunda pregunta, que mencionó dónde se tendría que presentar toda esta documentación. Hay un formato que se ha subido, una resolución también, profesor, donde están todos los pasos a seguir, y esto se tiene que subir, como ahí mismo dice, al Psicobit, que es una página que ha abierto el MINSA, donde registras el usuario y la clave, y registras todos los datos y mandas el, 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 el planeamiento para la prevención y la seguridad de tu empresa y te la aprueban, profesor. Correcto, muy bien. Ahí tienen. Profesor, también Sí, sí, sí. quisiera acotar que el Instituto Nacional de Salud está delegado para tener la administración del registro de plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Esa también era una de las preguntas de mi compañera. Muy bien. Nos damos cuenta, jóvenes, resumiendo que es el MINSA el que está monitoreando toda esta situación, ¿no? A través de sus respectivas dependencias. Pero tendrá el éxito que busca. Ya estamos en una etapa de que se está colapsando y está descuidando otras cosas. Si bien es cierto, hay negocios que se están aperturando, pero ya el consumidor, ustedes han visto, no respeta, ¿no?, el 1,5 metros de separación, solo en algunas instituciones no lo hacen, pero en los mercados es como que nada estaría pasando, ¿no? Y eso permite, pues, la propagación. Muy bien, yo creo que con eso está resueltas las preguntas de su compañera. Profesor, Sí, dime. buenos días. Yo tenía una pregunta al grupo. Sí, En su exposición hablaron acerca de que uno de los efectos de esta crisis, ¿no? De la pandemia en las empresas era que podía haber un deterioro del valor de los activos. Entonces, yo quería pedirle si me podían dar un ejemplo de cómo, en qué casos, digamos, yo veo una pérdida por deterioro del valor y también en qué casos podría haber una pérdida por medición al valor razonable o en todo caso, ¿cuál sería la diferencia? muy bien. Vamos, jóvenes, a ver. Profesor, su pregunta se refiere a cuál es la diferencia entre el deterioro y la medición del valor razonable, o a qué se refiere. O María, ¿a qué te refieres? Sí, eso básicamente, ¿cuál es la diferencia? Y si podrías darme un ejemplo para entenderlo mejor.
Ya, profesor. Bueno, según lo que he estado investigando, por ejemplo, nosotros podemos tener una pérdida de deterioro cuando por ejemplo, un ejemplo sería nuestra mercadería. Su precio es menor al precio en libro. En libros, cuando lo compramos, puede haber una merma o una desvalorización y por eso tenemos un deterioro. En cambio, nuestro valor razonable sería una diferencia es que este es por el mercado, ¿no? Esto ya no es por nuestro valor en libros, sino por el valor del mercado. Y como lo dije, ambas partes tienen que estar debidamente informadas. ¿Correcto? María Esther. Sí, profesor, sí, sí lo entendí. Gracias. Muy bien. Ustedes citaron 10 puntos para mejorar la relación del bienestar. En el punto 4, por favor, si puedes poner el punto 4, ¿cómo hacer? Punto 4, por favor. Sigue. Ahí. ¿Cómo hace la empresa para mantener, dice, el bienestar físico y mental de los empleados? Profesor, Sí. eso lo hacen con charlas, con conferencias, mayormente con charlas de psicólogos, porque, por ejemplo, mi mamá, en la empresa en la que trabaja, les están dando, ella, claro, ya han empezado en la fase de Reactiva Perú, y cuando ella empezó a ir a trabajar los primeros días, les daban bastantes charlas acerca de la seguridad que debían tener, ¿no? Tanto para ellos como para su familia. Mayormente les hablaban psicólogos y reducieron sus horas de trabajo y, o sea, tomaron una serie de medidas, ¿no? Dentro de lo que se requiere para los requisitos de Reactiva Perú y mayormente era con eso, era con charlas y tenían el apoyo de el doctor, doctora de su empresa a 24 horas, ¿no? En cualquier momento podían hacer alguna consulta, si se sentían mal o algo así. Es, creo, lo más factible en este momento, ¿no? Tener el contacto directo con la persona que te puede ayudar en estos momentos. Porque Ya. eso es bueno para los empleados. Muy bien. Pero en el caso de las empresas, ¿tienen un departamento de psicólogos? ¿O estos son servicios prestados por terceros? Es un servicio prestado por terceros, profesor, porque según tengo entendido lo han implementado ahora. No había antes. Claro, creo que tenían su oficina de personal médico, pero de psicología no. Lo han implementado ahora. Claro. Esto en las instituciones más que todo sanitarias, ¿no? Pero llevémonos al campo de la empresa. Mantener el bienestar físico y mental de los empleados en una empresa. Entonces, si es una empresa, tendría que contratar los servicios de un psicólogo que prestará un servicio de un tercero. ¿Y cómo mides los resultados en una empresa del trabajo de este psicólogo? Profesor, sería con el efecto en la productividad de mis trabajadores, para ver si está funcionando o tal vez no y ver cuál es el motivo por el cual no está funcionando. Es posible, jóvenes, sin ánimo tampoco de ser pesimistas, ¿no? Siempre tenemos que ver el lado positivo de las cosas. El lado positivo de las cosas, ¿no? Entonces las empresas buscan la ayuda de este tipo de profesionales para que a través de sus estudios, sus métodos, ¿no? Puedan tener, como quien dice, la mente ocupada en algo productivo. Porque si yo tengo un familiar que ha fallecido con este virus, psicológicamente me estoy traumando.
mi producción no va a ser la misma, ¿no? Entonces, pienso que este punto es que las empresas tomen sus precauciones necesarias y a través, como lo ha dicho su compañera, de charlas, como lo hace en la actividad de la construcción civil, ¿no? Siempre antes de empezar a trabajar se reúne todo el personal, dan sus disposiciones, finalmente dan unas arengas de ánimo, todos gritan y se van a trabajar, ¿no? Igual, debe ser en las empresas para evitar, ¿no? La rutina diaria de todos los días, alternar para mantenerlo al trabajador en un estado de alerta positivo, ¿no? Ay, no, me va a dar el virus, me van a contagiar y es y a veces la gente, ¿no? Conversa, dice, es una muerte horrible, dicen, ¿no? Porque mueren pues, de asfixia y eso trae consigo una paralización, ¿no? Según lo que explican los médicos, ¿no? Un paro cardíaco. Y es una muerte, no es como decir, ¿no? Una muerte tranquila. Es una desesperación total, por eso es que el oxígeno es lo que tiene al lado que ayuda a, a mejorar la respiración. Inclusive hay posiciones en una silleta, boca abajo, para que los pulmones puedan cumplir su función. Lo primero que ataca este virus son los pulmones, los ataca. Y ahí viene la crisis. Muy bien. Ustedes también han hablado sobre la NIC 29, sobre en una etapa inflacionaria. Pregunto, ¿estamos en una etapa inflacionaria? ¿Qué es inflación? Profesor, ¿Qué? yo tengo un concepto básico de lo que es inflación, que nos dice que es la pérdida de valor de la moneda al momento de poder adquirir un bien o servicio. ¿Ya? La pérdida de valor de la moneda. Profesor, ¿Sí? también es un aumento sostenido y generalizado en los precios de bienes y servicios en una economía. Eso es. El aumento constante generalizado de los bienes y servicios. ¿Estamos en esa situación? Profesor, bueno, viendo las noticias y todo lo demás, estamos entrando a una recesión económica, o bueno, ya entramos, y pues también hay subida de precios excesivos como vemos en los mercados, los vendedores a veces no son conscientes y lo venden con sobreprecio. Desde ese punto de vista, se podría decir que sí, pero hay empresas que también sí respetan lo que son los precios, están constantes y no nos afecta tanto. Claro, pero oficialmente dice que un buen control de la inflación es cuando estamos entre un 2 y un 4%. Pero si esto se desborda, ya hay inflación y también hay hiperinflación. Hiperinflación cuando ya no se puede controlar los precios. Hay mucha demanda, pero la oferta es poca. La pregunta es, en este estado actual que estamos, ¿hay inflación? Vemos, por ejemplo, que los productos se han incrementado, sí, pero ¿en qué porcentaje? Por ejemplo, ¿no? Yo compraba una mantequilla a 10 soles. Ayer, antes de ayer, se va al mercado y ya no está a 10 soles, está 13 soles. ¿Eso es inflación? Pregunto.
Y no estamos lejos de empezar quizás una etapa o un tiempo corto de una inflación. Pero ahorita nuestro poder adquisitivo del dinero ha perdido valor. No, profesor, no ha perdido el valor. Entonces, ¿estamos en una inflación? Eh, no, pero como usted lo dice, lo hemos tomado en cuenta como si fuera porque probablemente podría ser una consecuencia, no que la estamos viviendo ahora, sino que probablemente podría suceder. Muy bien. Ahora sí te entiendo, Natalia. Probablemente. Existe una posibilidad, ¿correcto? Pero Sí, profesor. no se está dándose este tipo de inflación todavía. Claro, Luego, aún no, todavía no. correcto. Luego han hablado del flujo de efectivo, ¿no? Que uno de los requisitos importantes es tener el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se elabora? ¿Y para qué sirve? Profesor, el flujo de efectivo en una empresa representa la liquidez que tiene dicha entidad y está constituida por todo lo que es la cuenta 10, que viene a ser caja, bancos y cuentas corrientes, entre otros. Y nuestra caja chica. ¿Y para qué sirve? Sirve pues para, por ejemplo, si tenemos cuentas por pagar, va a deducir nuestra liquidez. Y si tenemos cuentas por cobrar, va a aumentar nuestra liquidez y sirve para las actividades de las operaciones de la empresa. Bueno, Catherine, dime, actividades de la empresa, porque tú me has dicho o te he escuchado mal que solo ve la cuenta 10. Liquidez inmediata es la cuenta 10, pero también tenemos liquidez que no son tan líquidas, que necesitan, por ejemplo, mercaderías es liquidez, pero necesita primero ser vendida para luego convertirse en liquidez inmediata. Correcto, pero mercaderías va en mi flujo de efectivo. Después de que se vende, profesor. Ajá, por eso te digo, la pregunta es, ustedes han tocado un tema sobre el flujo de efectivo, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿qué es un flujo de efectivo? ¿Y cómo está constituido, formado? Que eso ya ustedes, creo que cuando han elaborado estados financieros han visto, lo han hecho. Escuche, es momento de recordar nada más. Profesor, Sí. el flujo de efectivo se refiere a poder presentar de manera comprensible y clara información sobre todo el manejo que se realiza del efectivo en la empresa, en todos los movimientos que tiene la empresa. Ya. ¿Qué más? Y bueno, en el estado de flujo efectivo pues intervienen las actividades de operación, inversión y financiamiento, que son los... Muy bien, Natalia, muy bien. Eso, tres actividades fundamentales. Actividades de operación, inversión y financiamiento, básico, elemental. ¿Qué me demuestran ese tipo de actividades, Natalia? Disculpe, profesor. ¿Qué me demuestran ese tipo de actividades dentro de este flujo de efectivo? Por ejemplo, actividades de operación están relacionadas con las actividades propias del giro del negocio, ¿correcto? Sí. Ya, actividades de inversión. Bueno, como su nombre lo dice, son inversiones que la empresa puede hacer a corto plazo o a largo plazo. Ya, y financiamiento. Se refiere, bueno, básicamente por ejemplo, a préstamos que se puede hacer con entidades bancarias o entidades financieras. Claro, claro. Profesor, Sí,
También las operativas son principalmente fuentes de ingresos de la empresa, las de inversión, actividades de adquisición de activos a largo plazo, ya sea plantas, equipos, y las de financiamiento, de financiación son los, como usted dijo, los préstamos que realiza la empresa. Correcto, muy bien. ¿Ven? Eso, jóvenes. Eso es lo que nos están refrescando, ¿no? Los conocimientos que ya los conocemos nosotros. Vamos a también a preparar un grupo de estados financieros para que se pueda interpretar, ¿no? Porque yo puedo hacer una actividad de financiamiento, a su vez esa actividad de financiamiento se puede convertir en inversión y operación, ¿o no? Nuevamente les repito la pregunta. Yo tengo una actividad de financiamiento. Esta actividad de financiamiento se puede convertir en operación e inversión. Profesor, yo creo que sí, porque pues el financiamiento básicamente se utiliza para eso, ¿no? O bien para invertir o comprar lo que es, por eso, materia prima, mercaderías o activos, o si no, para utilizarlo netamente en los gastos, ¿no? De operativos del negocio. Muy bien, María Esther, muy bien. Pero lo que no me gusta es cuando me dices yo creo. No, lo que has dicho es correcto. Estás en toda la razón. Ese creo me da la certeza que no estás segura de lo que estás hablando. Pero lo que has hablado es correcto. Entonces, ya cuando tengan la seguridad, esos términos, creo, quizás, tal vez, posible, esto ya creo que ustedes como contadores, porque ya yo los veo como contadores, eviten de usar esa terminología, porque eso a su interlocutor o a su oyente da una sensación de inseguridad y eso debemos evitar en lo posible, ya, porque si nosotros estamos seguros de lo que nos expresamos, no hay ningún problema, joven. Y si tengo que rectificar o si tengo que pedir una disculpa porque me equivoqué, ya pues, me equivoqué, ¿correcto? Pero en lo sucesivo evitemos eso. Lo que has dicho, María Esther, es correcto, porque yo puedo conseguir un préstamo del banco, financiamiento. Este préstamo lo puedo, pues, una parte dirigirlo al negocio, ya sea compra de mercaderías, ¿no? Relacionado con el giro del negocio, y otra parte invertirlo en la compra de un terreno o en la compra de un activo, qué sé yo. Sí, se puede conjugar ese tipo, las tres actividades, ¿no? Pero una actividad de operación, por ejemplo, puede tener financiamiento. Una actividad de operación puede dar origen a una actividad de financiamiento. ¿Podrías darse? Profesor, puede ser que sí, porque, por ejemplo, si es que la empresa de repente no ha hecho bien sus movimientos o presenta muchas deudas, entonces puede recurrir a un financiamiento probablemente para poder cubrir esas deudas. Correcto. Pero ese es en el caso de financiamiento, que es la prestación de un capital extra para poder cubrir mis deudas. La pregunta es, si yo como actividad de operación puedo irme con esa actividad de operación, puedo realizar una actividad de financiamiento, esa es mi pregunta. Si ustedes mismos lo están diciendo, financiamiento es recurrir a un tercero para que me dé plata.
Pero una actividad de operación que son relacionadas con el giro del negocio no me puede dar prefinanciamiento, no me puede. ¿Cómo me va a dar financiamiento? O sea, la misma empresa se va a prestar para sí misma. Esas son las preguntas, ¿no? En el otro caso es muy diferente. Cuando yo busco préstamo y ese préstamo lo invierto pues, en operación e inversión, ¿es correcto? Es correcto. Pero si una actividad de operación me va a dar financiamiento, no. A no ser que tenga mucha plata y vaya al banco y le diga, oye, toma plata y tú préstala, ¿no? Pero, ¿qué tendría que hacer con mi estado de flujo efectivo? ¿No? Entonces, hay situaciones que son claras en este tipo de flujo de efectivo. Estamos recordando, jóvenes, ¿ah? Ustedes también me están haciendo recordar a mí, porque yo esto enseñaba en economía, contabilidad gerencial, ¿no? Y justo cuando veo, pues, en sus diapositivas, ¿no? Me viene a la memoria este tipo de observaciones. Profesor, ¿Hablaron? Sí, dime, Urrutia. justo quería dar un último aporte. Que justamente también este flujo de efectivo en las empresas es considerado también como una estrategia, porque le permite en este caso o le posibilita a la empresa una buena gestión de sus finanzas para que a su vez eh, en el transcurso de las operaciones se puedan tomar buenas decisiones y lo cual en este caso, por ejemplo, podría ser mejorar el control de los ingresos y para poder como un producto final mejorar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y así crecer. Correcto, correcto, muy bien. Muy bien, Urrutia, el aporte es correcto y es acertado al tema. Claro, puede ser como una estrategia, ¿no? Para demostrar, más que todo, lo relacionamos con liquidez, pero nos olvidamos a veces que hay activos, o sea, hay partes que están en inversión, que es lo que más a veces unos dicen, no ven, dicen, ah, tiene inversión, o sea, puede ser invertido en acciones, en empresas que tienen una buena cotización en el mercado de valores. Eso es una estrategia. Eso me da respaldo, me da rentabilidad, me da seguridad de mi empresa. Pero por el momento, ¿no? Por esta paralización de la economía, se ha paralizado, jóvenes. Son 100 días que estamos en esta situación, ¿no? Y volver a retomar es, pues, ustedes están buscando los mecanismos. Primero, ¿qué consecuencias está trayendo esta pandemia a las empresas? ¿Cómo están reaccionando recién las empresas frente a esta situación? Que nunca nadie la pensaba. Ustedes ven a sus hermanitos pequeños que no pueden salir, pero otros están en la ventana, están desesperados por salir, porque nunca se ha dado. Día domingo, todas las calles parecen un pueblo fantasma. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a llegar a este extremo? Pero dice que el ser humano se adapta a las situaciones. Esta situación va a repercutir, quizás a diciembre, vamos a ver los resultados de estas empresas. Muchas seguirán, otras seguirán con préstamos, otras cerrarán. ¿Qué pasa con el personal? El gobierno está dando un salvavidas a crear 3 millones de puestos de trabajo en el norte, ya sea creación de carreteras, de colegios, de escuelas, ¿no? Pero ¿cubrirá las necesidades del mercado? Son situaciones que nosotros los contadores tenemos que buscar alternativas
a través de todos estos mecanismos, buscar alternativas de solución. Vuelvo a repetir, el contador es el médico de la empresa. Entonces, con estas medidas de protección que está dando, estamos protegiendo a la empresa. La estamos cuidando, pero no toda la vida la vamos a cuidar. Tenemos que tomar medidas para que la empresa vuelva a utilizar todos sus activos, sus pasivos, su patrimonio, y pueda volver a ser la misma. ¿Volverá a ser la misma? Yo creo que sí, con los correctivos que se dé, ¿no? Los decretos que se dé y las formas que nosotros vayamos encontrando a través de estos estados financieros, medidas correctivas para poder, pues, jóvenes, hacer frente a esta situación. Pero ya tenemos en estos momentos un proyecto que se está discutiéndose, o es muy posible que se apruebe en el Congreso, que es la devolución de los aportes para aquellos trabajadores de la ley 19.990, o más claramente aquellos que están en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? A través de la ONP. Se va a dar, pero ustedes saben que eso lo maneja el Estado. Y el Estado en estos momentos está haciendo un desembolso enorme, ¿no? Para mantener en algo las necesidades básicas, pero que no llega a muchas partes del Perú. Son situaciones que jóvenes merecen una atención prioritaria. Estos temas, jóvenes, muchos de ustedes dirán, ¿pero qué? No, pero si nos ponemos a pensar, jóvenes, el reto que tenemos nosotros los contadores no es cargar y abonar, no es determinar el debe y el haber, es buscar mecanismos que me ayuden a reactivar mi empresa. Porque hay una transformación y ahí tenemos que estar preparados. Muy bien. Por último, ustedes han hablado sobre las modificaciones del contrato y han tocado el tema de la NIF 15. ¿En qué sentido se daría si supuestamente la NIF 15 en su primer paso dice que para que se aplique la NIF 15 debe haber un acuerdo mutuo entre el comprador y el vendedor, entre las dos partes? Uno que ofrece y uno que acepta. Ahí es donde empieza la NIF 15. Pero ustedes han hablado sobre unas modificaciones del contrato. No sé, ¿en qué sentido voy a modificar el contrato? ¿Voy a comprar menos? ¿Voy a pagar menos? ¿Me vas a hacer un descuento? ¿Funciona dentro del campo de la legalidad o jurídico, si quieren, esta modificación de contrato? Pregunto al grupo que es puesto. Profesor, bueno, en las modificaciones de contrato, en la NIF 15, modificaciones de contrato, en el ámbito, si nosotros vamos a tener compras futuras, por ejemplo, la NIF también nos da ejemplos donde, por ejemplo, puede ser que haya tenido una compra en enero, 50 lotes de mercadería, y solo me entregaron 40 hasta marzo, y con eso de la pandemia se vieron interrumpidas todas las actividades y ya no se pudo entregar los otros 10 lotes. Entonces me está pendiente, y cuando se reactiven las actividades otra vez, voy a seguir comprándole porque es mi proveedor. Entonces, para poder recuperar esos 10, en la NIF 15 nos dice que podemos modificar o crear un nuevo contrato.
incluyendo esas 10 y dando debajo el otro contrato que teníamos. Pero solo lo modificaré el contrato en base a esas 10, no ya a los 40. Ajá, sí, profesor. Ah, ya, ahora sí, queda claro esto. Muy bien, muy bien. Porque estamos tocando, ¿no? Temas que ya hemos pasado y que ahora se clarifica un poco mejor con los ejemplos que ustedes plantean y que ustedes están plasmando, ¿no? A través de sus diapositivas. Muy bien. Ángeles, ponle este grupo, 14. Y a los alumnos que han intervenido, ponles 2 puntos, como es Mercado Oviedo, Urrutia, Natalia Gordillo, Patiño, también si no me equivoco. ¿Sí? ¿Alguien falta? Que me disculpe si alguien no he tomado nota, por favor, que diga ahora. Profesor, yo también he participado. Calla justo, Calla. ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Calla Profesor, justo. yo pregunté, no sé si cuenta. ¿Tú eres del grupo? No, profesor, yo no soy del grupo. Ah, ya. También a Mayel y Alejandra, también, correcto. Porque han participado jóvenes con sus aportes, con sus inquietudes, eso es bueno, bueno para el diálogo, bueno para la conversación, bueno para despejar nuestras dudas. Cada día, yo al menos aprendo más cuando estoy frente a esta situación con ustedes, ¿no? Trayendo a colación nuestra realidad que vivimos actualmente, lo que nos proponen las leyes, lo que nos proponen las resoluciones. ¿Y qué debemos hacer? Que no sería nada raro que mañana, pasado, un periodista vaya a la facultad y diga, ¿y qué han hecho durante este tiempo ustedes? ¿Las clases virtuales son mejores que las presenciales? Tendrán que sacar sus propias conclusiones. Muy bien, jóvenes. Coordinando con el delegado, este martes 30 nosotros tenemos nuestro segundo control, ¿correcto? Que va a versar sobre lo que hemos hecho y quizás, jóvenes, vengan algunos ejemplos de lo que hemos tratado. Por ejemplo, ¿no? Les puedo poner un ejemplo, decir, el estado de flujo de efectivo tiene 3 actividades, que son, pues ustedes me tienen que poner operación, inversión, financiamiento. No que me digan, las de operación son las que se refieren directamente al giro del negocio. Yo no voy a poner esa respuesta. Voy a poner operación, inversión, financiamiento. ¿Correcto? Las pruebas son objetivas. Más bien, en la práctica, va a venir uno que otro asiento contable que ustedes van a decir, ¿es correcto o no es correcto? En base a lo que hemos hecho nosotros. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Profesor, disculpe. Sí. Me están preguntando por el chat, por el WhatsApp, profesor, me están preguntando qué temas van a entrar para el examen. Hasta donde hicimos nuestra lo que hemos hecho a partir del segundo control a la fecha, hasta el día de hoy, eso va a entrar. O sea, desde agricultura. Ajá. Ok. ¿Ya? Y ya, profesor, también le iba a decir, profesor, sobre el problema que tuvimos la vez pasada sobre el examen. ¿Este examen de ahora va a ser igual para llenar o solamente va a ser con puras opción múltiple? Vamos a utilizar más que todo el marcar. Ok, profesor. Pero está cuatro alternativas y ustedes escogen una, nada más. Claro, profesor, está bien. Sí. Y en el caso de la práctica, trataré de ser lo más claro posible para que ustedes solo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tomen nota. Si yo les pido un asiento contable, lo único que van a hacer ustedes
es ponerme la cuenta y la divisionaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo, se recibe dinero en efectivo de un socio. Entonces, yo utilizo la cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Y la subcuenta 10.1, caja. Nada más. Pero usted me pone 10, 10.1, 10.11 soles, por ejemplo, no. Solo me utilizan la cuenta principal y la divisionaria principal, nada más. ¿Correcto? Ahora, por el tiempo, sin nombres. No me pongan nombres. ¿Ya? Porque a veces un nombre mal escrito por la apuranza, esto, lo otro, malora todo. Solo códigos. Nada más. Hasta que ya mejor, más explicativo, solo hasta 3 dígitos. 10, 2 dígitos, que es la cuenta. 10.1, 3 dígitos, que es la subcuenta. Nada más. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Profesor, respecto a la parte teórica, va a entrar hasta la NIC 10, pero en la NIC 10 no hemos avanzado todavía, no nos ha explicado. Claro, tienes razón, pero hemos estado tocando a través de las exposiciones. Y además no es muchas las diapositivas de la NIC 10, que es prácticamente una confirmación de lo que hemos venido versando nosotros en clases anteriores. Si ustedes lo revisan, lo mismo. No hay nada novedoso. Hasta ahí va a ser el examen, joven. Muy bien, jóvenes, a estudiar. Cualquier cosa, cualquier duda, a través del delegado o me mandan a mi correo para yo poder absorber alguna duda, alguna inquietud que tengan. ¿Correcto? Profesor, Profesor. disculpe. Dime, Ángeles. ¿Me escucha? Sí, Sí, te profesor, escucho. por el WhatsApp, profesor, me están diciendo mis compañeros que si se puede lograr omitir que en el examen no haya nada de preguntas para rellenar. Estamos hablando, Ángeles, de que va a ser 4 alternativas para marcar. En el caso de la práctica, estoy indicando que solo van a ser asientos contables. A nivel de cuenta y subcuenta, nada más. ¿Y eso va a ser para llenar, profesor? No. Solo quiero que me pongan la cuenta y la 10, 10.1. Porque a veces uno por la prueba pone efectivo y equivalente, por ejemplo, ¿no? Pero el nombre es efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, ya anularía esto. No, lo único que yo quiero que me pongan son códigos, nada más. Para evitar confusión en el nombre. Sí, dime. Eso no se puede, profesor, colocar con opción múltiple. Por ejemplo, usted puede colocar 10.2, 10.3 o alguna otra cosa que nos pueda hacer confundir, porque si usted coloca, profesor, así para llenar, quizás vamos a tener el mismo problema que la vez pasada. No, por eso, yo en el examen les voy a poner, su respuesta será a nivel de 2 dígitos, cuenta, 3 dígitos, subcuenta. Ya ustedes saben, y eso no los va a llevar a confusión. Sí, profesor, pero ¿cómo vamos a separar las cuentas? Porque la anterior vez solo era por una coma. El examen de ahora también vamos a separar la 10, 10, 10.1, así. No. ¿Cómo haces tu asiento contable? Cuando yo te digo, ingresa dinero, por ejemplo, ¿no? Te pongo yo un ejemplo. Ingresa dinero a caja en efectivo de un cliente por soles 5.000. Entonces, ¿cómo sería tu asiento? Tú pondrías 10, ¿correcto? En el debe 5.000, divisionaria 10.1, ¿correcto? Y debajo pondrás la 12, en el haber 5.000, 12.1 y punto.
Eso estoy haciendo. Glosa, no quiero glosa. Porque ya la glosa, unos tienen una forma de hacer la glosa y otros otra forma. Entonces, solo quiero a nivel de cuenta y subcuenta. Nada más. Ni glosa voy a querer. Ni glosa. Pero, o sea, profesor, también va a querer los importes, ¿no? Al comienzo dijo que solo quería las cuentas. Correcto. Pues yo te doy el importe, María Esther, es necesario que lo pongas. Si no te doy importe, no lo pones. Pero si te doy importe, sí. Que es fácil para ustedes reconocer el debe y el haber. No es nada difícil. Trataremos de hacerlo, jóvenes, lo más explicativo para evitar confusiones, ¿correcto? Sí, profesor, y si es posible, profesor, usted el día domingo o el día lunes, profesor, me podría enviar una imagen, una captura de pantalla sobre lo que usted nos está diciendo, profesor, o cómo va a venir el examen, cómo hay que colocar los asientos, que no haya equivocaciones, profesor. Ya, podría ser, eso me hace recordar el día lunes, que es feriado, mandaremos un pantallazo para que tengan una idea, ¿no? Claro, profesor. Ya, perfecto. Muy bien, jóvenes, a estudiar. ¿Qué solo va a ser? Que si yo les pido de los videos, que si yo les pido de las separatas, los mato. Solo estoy tomando de las diapositivas que hemos hecho y de las intervenciones claves fundamentales que ustedes han participado, ¿no? Nada más. La intención, jóvenes, es aprender. La intención no es jalar a estas alturas, es aprender. Pero, ojo, todos tienen que aprender. Hay algunos que solo agarran en el momento el examen. Ya ves, tienen la suerte que sacan más nota que el que está participando, investigando, interviniendo, ¿no? Es así. Pero trataremos de que cada uno tenga la nota que realmente se merece. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta el día martes, que a primera hora van a tener su examen y van a desarrollar, ¿no? Quizás lo dividen en dos, una parte teórica y la parte práctica, ¿no? La parte práctica generalmente yo la voy a hacer en Excel, ¿no? Y ustedes tengan la posibilidad de que en el tiempo que tengamos puedan desarrollar en forma satisfactoria las dos pruebas, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Sí, profesor. Gracias y nos estamos viendo. Cualquier cosita, delegado, a través del delegado que me llamen y para aclarar alguna situación. Y el día lunes yo estoy mandándole al delegado un pantallazo para ver, ¿no?, cómo es posible que se haga la práctica. ¿Ok? Profesor, Sí. una sugerencia podría ser, digamos, que ya la parte teórica que sí sea en el DUTIC, pero la parte práctica que son los asientos, como usted dice que va a mandar un Excel, podríamos también nosotros mandarle la solución en un Excel, quizás para que no haya tantas confusión como el examen pasado, porque por un espacio, por un punto, o sea, el DUTIC califica mal, aunque el asiento esté bien, ¿no? Ajá, ajá. No, yo, por ejemplo, lo voy a plantear en Excel y en Excel ustedes me van a dar la respuesta. En el mismo Excel, ustedes hacen las respuestas y lo suben a la plataforma, nada más. Ah, ya, profesor. Ya. Sí, ok. Listo, jóvenes. Gracias. Entonces, nos estamos Profesor, viendo. disculpe. Sí. Profesor, disculpe, tuve